Esta es la historia de cómo un objeto tan pequeño como un tajalápiz logró sobrevivir a la destrucción, reinventarse con el metal de los aviones caídos, y convertirse en un símbolo silencioso del ingenio humano. Capítulo 1. El nacimiento del ingenio. Dicen que hay sonidos que marcan una época. El rugido de una locomotora. El clic de una cámara. El latido de un corazón en un monitor. Pero hay un sonido que todos reconocemos y casi nadie recuerda. Crack, crack, el filo girando sobre la madera. El suave gemido del grafito tomando forma. Es el sonido del tajalápiz. Parece insignificante, ¿verdad? Un trozo de metal o plástico con una cuchilla diminuta. Y sin embargo, sin ese pequeño objeto, quizás el mundo no sería como lo conocemos hoy. Antes de que existiera, los lápices eran otra historia. En el siglo XVI, en Inglaterra, unos pastores hallaron un material extraño en el suelo. Era oscuro, suave, manchaba los dedos, pero tenía un brillo casi metálico. No era carbón, ni piedra, era grafito. Y ese descubrimiento encendería una chispa que transformaría la manera en que los humanos dejaban huellas sobre el mundo. A partir de entonces, se comenzó a envolver el grafito en madera, creando los primeros lápices. Pero pronto surgió un problema, el grafito se gastaba, la punta se rompía, y para seguir escribiendo había que afilarlo. ¿Y cómo lo hacían? Con cuchillos. Sí, cuchillos. Los artistas, los escolares, los inventores del siglo XVIII afilaban sus lápices a mano, con precisión de cirujano y el riesgo constante de cortarse los dedos. Era un proceso lento, tosco, pero lleno de ritual. Un gesto casi artesanal. Hasta que un hombre decidió cambiarlo todo. Francia, año 1828. Un matemático llamado Bernard Lasimone observaba cómo sus alumnos desperdiciaban lápices enteros tratando de mantener una punta perfecta. Y pensó, debe haber una forma más inteligente. Diseñó entonces un pequeño instrumento de madera, con una cuchilla fija en el borde. Lo llamó taille crayon, que significa cortador de lápiz. Era simple, ingenioso, práctico. Lasimone incluso consiguió una patente. Pero el mundo no estaba listo. Su invento pasó desapercibido. Demasiado caro, decían algunos. Demasiado inútil, decían otros. Al fin y al cabo, un cuchillo servía igual. Lasimone murió sin imaginar que había creado la semilla de uno de los objetos más usados de la historia humana. Años después, otro francés retomó esa idea olvidada, Thierry Desestibaux. Corrigió el diseño, cambió la madera por metal y afiló la cuchilla hasta la perfección. Su modelo era pequeño, robusto, elegante, y funcionaba. Había nacido el tajalápiz moderno. Poco a poco, comenzó a esparcirse por las escuelas y estudios de toda Europa. Los niños lo llevaban en sus bolsillos. Los ingenieros lo usaban para dibujar planos. Los artistas lo preferían porque conservaba el grosor perfecto del trazo. Sin hacer ruido, el tajalápiz empezó a formar parte de la vida cotidiana. Y sin que nadie lo notara, se convirtió en un símbolo de algo más grande, el deseo humano de perfección. Con la llegada de la revolución industrial, los lápices se fabricaban por millones. El aprendizaje se expandía, las escuelas crecían, y el conocimiento comenzaba a moverse más rápido que nunca. En ese contexto, el tajalápiz se volvió esencial. Piensa en ello. Cada niño, cada inventor, cada artista, cada arquitecto que soñó algo nuevo. Necesitó un punto preciso para empezar su idea. Y ahí estaba él, ese pequeño cono metálico, afilando no solo lápices, sino pensamientos. El sonido del tajalápiz se convirtió en el preludio de la creatividad. Cada giro, un suspiro del ingenio humano. A veces se dice que los grandes inventos nacen de una necesidad urgente. Pero el tajalápiz nació de algo más sutil, la búsqueda de belleza, precisión y orden. Y aunque su historia empezó en silencio, pronto su destino lo llevaría a lugares que Lasimone jamás habría imaginado. Porque cuando el siglo XX se acercaba, el mundo estaba a punto de entrar en guerra. Y hasta el humilde tajalápiz tendría su papel en esa historia. Capítulo 2. El eco del metal y la máquina. La guerra no solo destruye, también transforma. A veces, de los restos del conflicto nacen los objetos más inesperados. Durante la Segunda Guerra Mundial,
los metales escaseaban. El hierro, el cobre, el aluminio, todo se destinaba a fabricar armas, aviones, tanques. Y sin embargo, el ser humano nunca dejó de escribir, de dibujar, de crear. En medio del caos, los tajalápices siguieron fabricándose. Pero con un giro irónico del destino, se hacían con aluminio reciclado de aviones derribados. Sí, escuchaste bien. Los mismos metales que un día habían servido para destruir, ahora afilaban el conocimiento. Cada tajalápiz era una pequeña redención, una metáfora tangible de cómo la mente humana puede convertir la ruina en renacimiento. Al terminar la guerra, el mundo entró en una nueva era, la era eléctrica. La tecnología comenzaba a automatizar la vida. Y el tajalápiz también se reinventó. Aparecieron los tajalápices eléctricos, con un zumbido constante, casi hipnótico. Ya no hacía falta girar el lápiz, la máquina lo hacía por ti. El escritorio moderno adoptó ese sonido como parte de su paisaje. El murmullo del progreso, el ronroneo del futuro. En oficinas, escuelas y fábricas, los tajalápices eléctricos eran símbolo de eficiencia. Una punta perfecta en segundos. Sin esfuerzo. Sin error. Sin pausa. Pero con ello, algo también se perdió. Esa pequeña conexión entre la mano y el pensamiento, ese momento de pausa donde la mente se preparaba para crear. El ser humano había ganado velocidad, pero había sacrificado un poco de alma. Con la llegada del plástico en los años 70, el tajalápiz volvió a transformarse. Dejó atrás el metal frío y adoptó colores, formas, personalidad. Se volvió juguete, accesorio, amuleto. Había tajalápices con forma de autos, frutas, caricaturas. Cada niño tenía el suyo, y en él se guardaba más que una cuchilla, se guardaban los recuerdos de la infancia. El tajalápiz se convirtió en el guardián del primer trazo, del primer dibujo, de la primera letra escrita con esfuerzo. Una herramienta sencilla, pero con un poder invisible, el de dar forma a las ideas. Con el paso del tiempo, llegó la revolución digital. Pantallas, teclados, inteligencia artificial. El papel perdió terreno, y el lápiz, aquel compañero milenario, empezó a desaparecer de los escritorios. Pero el tajalápiz sobrevivió. Sobrevive en los estuches de los artistas, en las aulas de los niños, en los talleres de los soñadores. En cada boceto de arquitecto, en cada retrato hecho a mano, en cada plano que da vida a una ciudad. Porque mientras haya alguien dispuesto a pensar con las manos, el tajalápiz seguirá existiendo. A veces me gusta imaginar que cada tajalápiz guarda en su interior una historia distinta. Uno perteneció a un niño que soñaba con ser astronauta. Otro, a un soldado que dibujaba el rostro de su familia en la trinchera. Otro más, a un artista que buscaba capturar la luz perfecta en una hoja blanca. Y aunque suene poético, todos compartían el mismo sonido. Crack, crack. Ese eco de creación, de precisión, de humanidad. Así que la próxima vez que tomes un lápiz y lo afiles, detente un momento. Escucha ese sonido. Siente la textura de la madera, el olor leve del grafito. Estás repitiendo un gesto que miles de personas han hecho antes que tú. Un ritual tan simple y tan profundo que conecta generaciones, culturas y sueños. El tajalápiz puede ser un objeto pequeño. Pero dentro de él vive una historia gigantesca. La historia de nuestra necesidad de dejar huella. Porque el ser humano, desde siempre, ha querido una sola cosa. Dar forma a sus ideas. Y a veces, todo lo que necesita es una punta afilada.